Hola chicos, buenos días. Espero que hayáis pasado unos días tranquilos en casa y con vuestra familia. Bien, una vez ya vuelto al trabajo, fijaros el siguiente ejercicio, el cual voy a explicar un poquito para ayudaros a realizarlo mejor. Bien, vamos a ver lo que es la luz y volumen representación del claroscuro. ¿En qué consiste el claroscuro? Pues el claroscuro consiste en interpretar en cualquier medio gráfico las zonas de luz y sombra que la luz produce sobre los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros que cuando yo tengo un dibujo tendré unas zonas de luz y de sombras. Entonces, aquí vemos diferentes zonas donde incide la luz más directamente, que sería la luz propia, la media luz, que es donde los rayos de luz inciden pero de forma más o menos oblicua, y después estarían las propias zonas de sombra, que sería la sombra propia, que es lo que está en dirección opuesta a la dirección de luz, es decir, por detrás del objeto, y la zona de proyectada, que es la sombra que proyectan algunos cuerpos sobre otros. Vamos a ver el ejemplo. Fijaros en el ejemplo, como tengo una esfera, y en esa esfera va la luz, los rayos de luz vienen de la zona superior izquierda. Entonces iluminan perfectamente esa zona de la esfera. Si vamos al otro lado, fijaros que tendríamos la zona de penumbra, que es donde los rayos de luz inciden de forma más o menos oblicua. Ahí aparece un poquito más de oscuridad con respecto a la zona iluminada. A continuación tendríamos la sombra propia, que es la sombra del propio objeto. Y por último, la sombra proyectada, que es la sombra que proyecta sobre la superficie ese objeto. Este ejercicio está relacionado con el ejercicio hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Bien, vamos directamente a las técnicas del claroscuro. Las técnicas para representar el claroscuro vamos a ver varias. La primera de ellas es el sombreado rayado. Dice, consiste en ir valorando las zonas de luz y de sombra, superponiendo trazos suaves de líneas generalmente oblicuas, paralelas entre sí o entrecruzadas. Vamos a ver ejemplos. En la siguiente página, fijaros el coche. Fijaros que, de alguna manera, lo que sería el propio capó del coche, la matrícula, guardabarros y demás, se van representando a través de trazos, como dice aquí, paralelos entrecruzados entre sí. De manera que, fijaros que hay zonas donde las líneas se entrecruzan más, formando más oscuridad, fijaros bien, y hay otras zonas donde el entrecruzado de líneas es mucho menor, formando más claridad. De manera que, dando el conjunto de ellos, fijaros que hay zonas de más sombra y menos sombra, zonas de claro y zonas de oscuro, utilizando solamente líneas con trazo. Esto puede hacerlo con lápiz, podemos hacerlo con lápiz de colores, ¿de acuerdo? Bien, otro ejemplo. Nos fijamos en el ejemplo del caballo. Entonces, fijaros que sucede lo mismo. Fijaros que hay zonas de la cabeza del caballo en el cual las líneas se entrecruzan más entre sí, formando más oscuridad, y en cambio hay otras en donde los trazos son mucho menos entrelazados entre sí, y aquí formando más claridad. Entonces aquí fijaros, por ejemplo, la zona de la crin, líneas más entrecruzadas entre sí, formando más oscuridad, y lo que sería la zona del cuello, pues son líneas que en principio están menos entrecruzadas, hay más claridad. Si vamos a la zona de la cabeza sucede lo mismo. Hay zonas en las cuales entrecruzan más las líneas entre sí y hay otras zonas en las cuales se entrecruzan menos líneas. Y esto es lo mismo. Se puede hacer a través de lápiz de grafito, lápiz normal y corriente, o, fijaros ahí, acerco un poquito la imagen para que lo veáis mejor, o también con lápices de colores. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Fijaros en el ejemplo de esta persona.
Fijaros lo mismo, los rasgos de la persona quedan más o menos definidos. Fijaros, todo con trazos que he trazado, que hemos realizado con lápiz. ¿Vale? Estos dibujos están hechos a lápiz solamente. ¿De acuerdo? Bien, pues esto en principio sería cuestión de lo que llamaríamos el sombreado rayado. ¿Vale? Bien, ¿por qué comento esto? Porque ahora vamos a ver el ejercicio que voy a mandar. En la siguiente página, fijaros, dice lo siguiente. Ejercicio. Mediante la técnica del sombreado rayado, realiza una composición con el claroscuro de una imagen similar a la propuesta. Superpon trazos suaves de líneas entrecruzadas. Y aquí tengo una propuesta. Fijaros que esto es una especie de bodegón. ¿Vale? Esto puede ser un ejemplo a realizar. ¿Vale? ¿Cómo comenzaríamos esto? Pues en principio comenzaríamos haciendo sobre la lámina los contornos de los elementos que después voy a de alguna manera sombrear. ¿Vale? Fijaros la vasija, fijaros las diferentes frutas que estarían encima del cesto. Es por esto por donde tenéis que comenzar. Todos los elementos que vayáis a dibujar, primeramente el contorno de dichos elementos. ¿Vale? Y a continuación se van dando diferentes trazos con líneas más o menos entrecruzadas entre sí hasta formar los claroscuros del objeto. ¿Vale? Este ejercicio está bastante, muy bien realizado. ¿Vale? Mirar a ver que al principio cuesta un poquito. Es un poco tedioso a la hora de ir trazando trazos. Los trazos son líneas que vais trazando vosotros. Horizontales, verticales, oblicuas, líneas que van a entrecruzadas. De manera que la zona en la cual entrecrucéis más líneas, pues fijaros que saldrá más oscuridad. En la zona donde entrecrucéis menos líneas, saldrá menos oscuridad. ¿De acuerdo? Bien. Este sería el ejemplo que os propongo yo. Podéis hacer otro dibujo más o menos apropiado a este ejercicio. Fijaros los ejemplos de antes. De la persona, de lo que sería el coche y de lo que sería, pues en este caso, la cabeza del caballo. La técnica es la misma. ¿Vale? La técnica es la misma. ¿Queda claro? Bien, entonces lo que tenéis que realizar es en una lámina basic, la ponéis bien de forma horizontal o vertical, da igual, dibujáis el contorno de los elementos que después vais a sombrear y después a través de trazos horizontales, verticales u oblicuos, vamos sombreando, dando sensación de claro oscuro, a través, como digo, solamente se pueden emplear trazos de lápiz, trazos de lápiz, no se trata de sombrear con sombras, son trazos de lápiz. ¿Queda claro? Venga, pues espero que este vídeo os ayude a realizar el ejercicio. Hasta luego.